Buenas, ahora sí. Yo ya cuando no percibo mi respiración en el mic dije no está habilitado. Es una cosa fantástica. Ya hasta uno con los años percibe un mínimo de cómo inspira y exhala. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, tiempo de encuentro. Y si hablamos de un tiempo de encuentro, hablamos de un tiempo de encuentro en las diferencias. Y si hablamos de un tiempo de encuentro en las diferencias, significa que vamos a tener todas las posturas, vamos a tener todas las posiciones, vamos a tener un tiempo de encuentro en el cual algunos serán más oficialistas, otros serán más opositores, pero vas a tener las versiones de todos. Eso sí, vas a tener el punto de vista de todos, vas a tener el criterio de todos. Y acá se da lo que yo siempre te digo, que es la tesis, la antítesis para crear tu propia síntesis. Es decir, vos vas a tener una tesis, vas a tener una antítesis y de acuerdo a ello vas a decir estoy en consonancia con esto o estoy en disonancia con aquello. Es decir, vas a tener tu propio punto de vista, vas a tener tu propia apreciación, vas a tener tu visión sobre qué pasa con lo que pasa, acordar con uno, desacordar con el otro. Y en definitiva vas a tener ese tiempo de encuentro en lo que yo les digo, las diferencias, porque ese es el real encuentro. El encuentro se da en lo distinto. Entonces, poder tener todas las visiones, todas. Y en esas visiones poder dar tu punto de vista. Sin bajada de línea, sin apreciaciones, sin decirte lo que tenés que pensar, sin decirte cómo tenés que actuar, sin decirte esto o lo otro. No, directamente te presentamos esto y lo otro. No, o lo otro. Porque en el o está una visión sesgada de la realidad y otra visión sesgada de la realidad. Aquí en la confluencia tenés ambas visiones y de ahí que podés sacar tu propio punto de vista. Esto es lo que hemos dado en titular tiempo de encuentro y nos encanta porque es un tiempo de encuentro fundamentalmente en esto, en lo que nos constituye como personas, en la diferencia. Tiempo de encuentro, tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma, con Alejandra Piazzi. Y ahora te digo que también vos nos estás sintonizando, sí, allí en el dial, en FM 94.9, allí nosotros estamos en el dial, en tu dial, en nuestro dial, en el dial que podemos converger. Y si hablamos de nuestro dial, de tu dial, de este dial, te digo que tenemos cobertura en capital, zona norte, zona sur, zona oeste, en gran parte, siempre hay algún lugarcito en el cual se puede tener algún tipo de interferencia, pero nosotros allí estamos presentes con vos y tenemos esta potencia para que vos lo puedas disfrutar. Y como me decía recién un tachero, somos la compañía en muchos casos de ellos, fundamentalmente tacheros, tacheras, colectiveros, colectiveras, camioneros, camioneras, y si te subís a un auto también todavía colocás el dial y en ese dial estamos en la 94.9 con toda esta potencia que hemos sabido conseguir para llegar en definitiva a vos. Pero también tenemos un formato streaming, por eso aquellos que vienen aquí dicen, oh, cuánto verde croma, y el verde croma tiene que ver con 80 metros aproximadamente de este verde en el cual vos nos podés ver en formato radial y televisivo. ¿Por qué digo ver? Porque podés ingresar a www.fmradiocristal.com.ar. A ver, esta es la plataforma ante la cual vos ingresás y nos escuchás si querés porque tenés radio. Bajás un poquito la navegación en donde vas a ver aparte la navegabilidad de la plataforma que está muy buena y vas a poder ingresar también a vernos en vivo. Nos podés escuchar en vivo y también nos podés ver en vivo. Al vernos en vivo podés
ingresar a este mundo también. Y luego también tenés la posibilidad de ver la programación nueva, la programación que se viene, que solo resta para estar las 24 horas del día, los martes a viernes de 19 a 21, que la semana que viene lo hemos sabido concebir, así que estaremos con lo único para tener una programación las 24 horas del día. Pero aparte tenés un portal de noticias con todos los programas, es decir, todos los programas tienen una noticia y esa noticia es a través de periodistas que se ocupan específicamente de la misma. Si te digo esto, también te digo que tenemos redes propias y las redes son Instagram FM Radio Cristal 94.9, Twitter FM-Radio Cristal, Facebook Radio Cristal, y si ahora no nos podés ver en vivo, si ahora no nos podés escuchar en vivo, decís, pero hoy a la noche, cuando llego a casa, a lo mejor estoy más distendida y tengo ganas, o después de la cena, o cuando los chicos se van a acostar, la verdad que este programa me interesa, y tenés YouTube, canal de YouTube propio, allí ingresás a Radio Cristal 94.9 y nos ves y escuchás cuando vos lo deseás en ese momento, tu momento que pasa a ser nuestro momento. Y también tenemos aplicación propia para todos los celulares Android, mis vidas, sí, tenés la posibilidad de bajar la aplicación. ¿De qué manera bajás la aplicación? Pues lo único que tenés que colocar es Google FM Radio Cristal. Si estás en la plataforma, también podés descargar la aplicación desde la plataforma, que es www.fmradiocristal.com.ar. Si no, googleás, si no, Play Store, como lo quieras denominar, FM Radio Cristal, y nosotros estamos en tu celular y estamos en un solo clic, desde cualquier parte del mundo. Dicho todo esto, bienvenidos a la fusión del año. Yo soy Alejandra Piaggi y esta fusión es FM Radio Cristal 94.9. Tiempo de Encuentro es tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Tiempo de Encuentro. Y ya manifesté que vamos a tener la primera de las llamadas, el primero de los ingresos. Así que vamos a ingresar en el mundo de él, que también pasa a ser nuestro mundo. Pero antes de eso, vas a tener la posibilidad de tener el Servicio Meteorológico Nacional, que es lo que nos dice que estamos en este momento en vivo. Y si estamos en vivo, la temperatura es de 16 grados 8. Está lindo. A ver, a la mañana hacía mucho frío. Vamos a ser sinceros, mucho frío. Era como una escarcha. Yo que hago el zoom a la mañana, los piecitos estaban duritos de frío, mis amores. Pero después el sol hoy está hermoso. La verdad que empezó a tornarse fantástico. Así que dentro de todo, en relación a la mañana, es una panacea lo que estamos viviendo. La humedad es del 42%, la presión es de 1016.9 hectopascales, el viento noroeste a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para mañana, después de hoy que íbamos a tener 3 y al final tuvimos 4, si no me equivoco, en el conurbano estuvo mucho más bajo. Para mañana vamos a tener una mínima de 8 y una máxima de 17. Va a estar lindo. Mínima de 8, máxima de 17, va a estar lindo. Luego el viernes, mínima de 8, máxima de 16. Bien, una linda amplitud térmica y demás. Luego una mínima de 7 y una máxima de 14 el sábado. El domingo, mínima de 7 y máxima de 14. Van a estar rondando los mismos preludios de cada uno de los días. Luego el lunes, una mínima de 8 y una máxima de 16. Y por último, el día martes, una mínima de 10 y una máxima de 18. Por consiguiente, vamos a estar con días a partir de mañana bastante otoñales, porque yo dije pasamos de la primavera, verano al invierno entre ayer y hoy. Pero a partir de los días sucesivos vamos a tener un verdadero otoño. Y lo que nos esperan son lluvias. Tiempo de Encuentro, nos unifican las diferencias. Y aquí estamos proponiéndote ahora un temita musical. ¿Para qué? Para relajarnos, porque se vienen grandes entrevistas y en esas entrevistas vos vas a ser el protagonista, porque vas a sacar tu propio punto de vista. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo de Encuentro en la fusión del año. FM Radio Cristal 94.9.
Qué lindo tema. Y ahora ya estamos con él, como te propuse, los dos momentos. Y en esos dos momentos, tus conclusiones. Y estamos con un extraordinario economista que también le voy a preguntar varios puntos a él, porque me interesa su apreciación sobre algunos aspectos que hacen al mundo pyme. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pyme, es miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y también del Grupo Bolívar. Estamos con el gran César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andas vos? Bien, César, te quiero hacer una pregunta antes de ingresar en lo que tiene que ver con el mundo pyme específicamente, que es sobre la marcha de ayer con respecto a las pymes que se realizó. ¿Tuviste alguna caja de resonancia? Mira, las pymes estamos movilizadas porque el plan que está llevando adelante Milei apunta a la destrucción de las pymes, como tal cual nos pasó con el macrismo, cuando más de 25.000 pymes cerraron. El achicamiento de la demanda como mecanismo del mercado interno, la apertura de importadora, implica la destrucción de las pymes. Por consiguiente, estamos en movilización permanente y tratando de apelar a todos los contactos con los senadores, con los diputados, para que frenar el avance de este plan de Milei que viene a destruir el trabajo argentino. Porque te comento, ayer vi un artículo al respecto, no hubo más, de Rulo de la Torre, Raúl de la Torre, conocido nuestro, amigo, colega aparte, al respecto, vinculado a la marcha de las pymes, que luego se centralizó, estuvieron a las 11, en donde estaba Cejera, CGE, CEN, Movimiento Productivo 25 de Mayo, APYME, etcétera, etcétera, y después fueron justamente al Auditorium APSE, que queda acá, cerquísima de la radio, a 3 cuadras específicamente, en San José, queda el auditorio en donde ahí hicieron una especie de conferencia y bajaron también sus conclusiones. Y uno de los medios lo tomó como fue de la Torre. Mi pregunta es la siguiente hacia vos. ¿Por qué marcha? Y hay una marcha tan grande para las universidades, y por qué las pymes, que son el 97% de los argentinos, porque el 97% de los argentinos es pyme, no sé de dónde sacó Roberto García Moritán que 1 de 1.000.000 es pyme, verdaderamente, no sé ese dato, pero bueno, no importa. ¿Por qué no tiene la misma marcha ni congrega lo mismo? Si hubiera 47 pymes en Argentina. Claro. 47 millones serían 47 pymes. Exactamente. Pero ¿por qué no se pueden congregar de la misma manera que las universidades si representan al 97% del país? Y vos, salió entrecortado. Tu pregunta es por qué no hubo una movilización masiva, mucho más grande. Exacto. Y porque a nosotros, a los dirigentes pyme, nos cuesta mover, digamos, a los afectados. El empresario pyme no es de movilizarse. Y yo creo que gran parte del empresariado pyme votó a Milei también, eso no lo podemos negar. Votó en contra de sus intereses. Principalmente los empresarios pymes industriales somos los que más padecimos la apertura importadora y somos los que más movilizados estamos, pero nos cuesta mucho movilizar digamos, a que el empresariado pyme participe de las movilizaciones. Es una realidad. Nos hemos movilizado cuando fue Ni Una Pyme Menos, que fueron masivas, bueno, pero nos cuesta movilizar, debemos reconocerlo. Estamos muy atomizados y hay organizaciones como CAME que no representan los intereses del empresariado nacional que tenemos todos los huevos puestos dentro del país. Bien, ahora sí me voy con uno de los temas que íbamos a hablar entre nosotros, que es tasa de interés. ¿Me podés explicar por qué ayer el Fondo Monetario Internacional declaró la baja de la tasa de interés y se generó la baja a un 40% de la tasa de interés de los plazos fijos? O sea, el Banco Central que baja la tasa de interés, o sea, la política que está llevando es una política que nosotros hace mucho que pregonamos, que
el Estado, el Banco Central debe dejar remunerar a los bancos por los depósitos que tiene un día, que fue el principal problema que tuvo el gobierno de Alberto Fernández. Aplicamos un programa neoliberal y Milei se da cuenta de que hay que cambiar el rumbo, porque nosotros cuando llegamos al gobierno aplicamos el mismo programa que estaba aplicando Macri, que nos llevó a mantener la inflación a niveles estratosféricos. El programa que está aplicando Milei está en este momento, el programa monetario está en la dirección correcta. Viene bajando, calcula que bajó 30 puntos en un mes la tasa de interés. Y ojalá en el próximo mes la siga bajando y la lleve a cero y deje remunerar el Banco Central la tenencia de los bancos. Debemos tener en cuenta, a su vez, que no todo es lineal. El Ministerio de Economía sigue sacando bonos para... Eso. ¿Qué bonos se está sacando? Y sigue llamando a licitación con los bonos para capturar dinero de los bancos. Digamos, una de las cosas principales que nos decían nuestros economistas cuando nosotros sosteníamos que había que bajar la tasa era que la gente se iba a ir al dólar. Ha llegado la demostración de que eso no está ocurriendo, que que el Estado cada vez paga menos interés a los bancos y los bancos cada vez le pagan menos a los ahorristas y no hay una corrida hacia el dólar. Digamos que ese temor que nos hizo llevar al desastre que fue nuestro gobierno en la política monetaria que aplicó el Banco Central era todo humo, y nosotros teníamos la posición correcta de la que la tasa debe ser cero, como es en todo el mundo, y la inflación va a estar acorde con la tasa. Ahora, discúlpame, César. Yo no digo que con la tasa cero la inflación va a ser cero, porque también tenemos otros problemas estructurales, que es la concentración económica en el sector alimenticio, que hace que fijen los precios en función de los intereses y en función de poder dar el dinero al exterior. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es lo siguiente. Subime un toquecito el retorno, por favor, a César mío. César, te quiero preguntar, en relación a lo que vos estás diciendo, yo comprendo lo que es bancario, baja la tasa de interés. Perfecto. Ahora, a mí, ahorrista, que tengo un plazo fijo, me vas bajando de 80 a 70, de 70 a 50, de 50 a 40, 40, la tasa de interés anual me está matando. Bueno, pero, o sea, yo creo que no hay que preocuparse tanto por el ahorrista, sino por el que paga el interés. Porque si dijéramos, el banco te paga el interés en función de lo que le puede prestar al Estado. Cuando el Estado en el mundo no toma dinero de los bancos, la tasa ronda alrededor de cero. Y el ahorrista tiene que buscar mecanismos de inversión, hacer una casa, o sea, está muy bien. A lo que debemos tender es acabar con la timba financiera. En este momento, el principal preocupación parece que hacemos con la gente que especulaba y que vivía de la tasa de interés. Y acá hay muchas cosas por hacer. La tasa del 30 y hoy la tarjeta me pasa la tasa efectiva anual 105%. Exacto. ¿Cuál es el spread que ganan los bancos? ¿Cuál es toman el dinero al 30 y lo prestan al 105, 4 veces más? O sea... ¿Y por qué no baja también en correlato? ¿Porque ahí es el negocio timbero? Por supuesto, porque la política económica acá la diseñan los bancos. Está diseñada en función de los intereses de los bancos. Y también lo hicimos durante nuestro gobierno. Yo fustigo a los economistas de nuestro propio espacio que durante los 4 años de gobierno aplicaron las políticas que le diseñó el sistema financiero y trajeron a Milei. Porque la responsabilidad de que hoy Milei sea presidente radica que en nuestro espacio aplicó las políticas no liberales que le dictó el capital financiero. Nuestros economistas se deben llamar a silencio y decir, señores, nos equivocamos. No hicimos peronismo en el gobierno y nos montamos sobre una espiral especulativa y creamos una sociedad de rentistas.
la Argentina tiene una sociedad rentista y que hoy esta política tiende a desarmar. Y aparece la preocupación que hago con la plata. Y bueno, habrá que sacarla y del colchón, y si tenés un terreno, hacerte una casa y buscar los mecanismos de inversión. Lástima que esta política se aplica en un marco recesivo, como decía el gobierno de Milei. Si esta política la hubiéramos aplicado durante nuestro gobierno, hubiéramos tenido un boom de consumo, porque lo que está haciendo Milei de abrir las exportaciones para destruir la industria, dejar miles de personas en la calle, es la antítesis de lo que había que hacer. Pero la política monetaria de reducir las tasas, y yo digo hasta 0%, es la política correcta. Ahora la pregunta... A eso debe venir acompañada con la liberalización del tipo de cambio. Hay que dejar flotar el tipo de cambio para que el dólar valga lo que deba valer, y que el Estado deje de especular. La Argentina no puede pagar los 10.000 millones de dólares este año y 16.000 millones de dólares el año que viene, y la mayor parte es dinero que va a ir al Fondo Monetario por tasas exorbitantes de interés, por sobregiros en la cuota que teníamos asignada. O sea, Argentina es víctima de un saqueo por parte del sistema financiero internacional, incluido el Fondo Monetario Internacional, que también es responsabilidad de nuestro gobierno. Pero si no, el plan debería ser, que no es el que va a aplicar Milei, denunciar, no reconocer la deuda con el fondo, y yo lo que haría como ministro de Economía, ¿no? Habría que cambiar el rumbo 180 grados. Bueno, pero César, pero en esto estamos de acuerdo. La baja de la tasa de interés, vos estás diciendo, es correcta, pero vos sabés que todo lo que estamos haciendo es en pos de lo que pide el Fondo Monetario Internacional. En cierto modo, ojo, el gobierno anterior también, como vos lo decís, lo hizo. Al final terminó arrodillándose al Fondo Monetario Internacional, pero este gobierno aún más, estamos con relaciones casi carnales con respecto al Fondo Monetario Internacional. Pero por supuesto, porque toda la política del gobierno de Milei es para poder pagarle al fondo. Exactamente. Para poder avalar el saqueo que está siendo víctima de Argentina. Somos un país, una colonia que estamos siendo saqueada. Y saqueada por la deuda ilegal y ilegítima que tomó Macri, que el gobierno de Alberto Fernández reconoció los intereses extraordinarios que no correspondían, de una deuda que se usó para fugar, para permitir que los fondos que habían venido a hacer carry trade se les pudieran llevar. Toda esta ilegitimidad que lamentablemente nuestro gobierno avaló, y hoy estamos pagando, y la Argentina va a pagar por muchos años. Bien, aparte de esto, también te quiero hablar de Righi. ¿Por qué? Porque en las redes se ve mucho, el presidente de la Nación habló al respecto, y uno verdaderamente cuando analiza, a mí me llegó un cuadro y quiero ver cuál es tu punto de vista al respecto, de lo que implica, porque me parece que es momento también de educar en relación, yo misma lo digo, en relación a lo que nos están diciendo, porque hablan de Righi, te hablan en los distintos lados, pero verdaderamente muchos no tenemos el conocimiento, que yo cuando me puse a leer lo que representaba, dije yo, wow, Righi, régimen de incentivo a las grandes inversiones. Esto es el eje de la ley de bases. A mí me llegó un esquema que dice lo siguiente, César. Impide que el Estado intervenga por 30 años. Cambia leyes para permitir que empresas extranjeras exploten recursos. Tendrán libertad en minería, petróleo y gas por añadidura en agua. Extractivismo, fracking, es decir, fractoría, contaminación liberada, llevándose por 30 años los recursos de 24 provincias. Régimen de incentivo a las grandes inversiones. Righi, ¿qué opinás? Dice la consolidación del saqueo que estamos siendo víctimas. Somos un país colonial y el capital financiero internacional saca leyes para consolidar ese saqueo. Estoy totalmente de acuerdo que no se puede aprobar. Pero no solo el saqueo a las grandes inversiones, sino la desigualdad con los inversores nacionales. O sea, eximir de pago por 30 años de impuestos de todo tipo produce una desigualdad terrible. Y aparte tengamos en cuenta
que en la Argentina nadie va a venir a invertir en cosas que sean productivas para el país, sino a lo que van a venir es a sacarse, llevarse los dólares, llevarse todo y no dejar nada en el país. Totalmente, no se puede aprobar, primero porque estas grandes inversiones nunca van a ocurrir. Bien. Es otra mentira que nos quieren vender y hacer discutir cosas que en el fondo jamás van a concretar. Te quiero hacer una pregunta, porque el descenso de la inflación es una de las victorias de este gobierno, que fue de 8.8. Todavía no logró nada porque 8% Aguardame. Es una barbaridad. Aguardame. 8.8 es una de las victorias, teniendo en cuenta a dónde lo llevó el propio gobierno al inicio del año. Vamos a ser sinceros al respecto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el 8.8 de Javier Milei y el 8.5 que en octubre dejó Massa? Mira, la inflación de Milei la inventa él, porque cuando vos devaluás la moneda 100%, y por supuesto que vas a generar un proceso inflacionario. Y después lo que hace, ahora la logra bajar en marco de un gran proceso de contracción de la actividad económica. O sea, hay un parate extraordinario, un estancamiento de la actividad económica a valores que nunca se han visto. Estamos a niveles del 2001. La actividad económica está paralizada. Por consiguiente, va a bajar la inflación por una caída del consumo y ahora por una caída de la tasa. La puede llevar al 4% porque con estos niveles de tasa va a hacer que la inflación baje. Si no bajaba la tasa, tampoco le iba a bajar la inflación, por más que lo dijera. Pero se dieron cuenta que tienen que bajar la tasa de interés para que la inflación le baje, tal como nosotros lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo. Bien. Que hay un correlato entre la tasa de interés y la tasa de inflación. Bien. En los próximos meses la va a bajar, pero eso no va a ser bueno para la Argentina. Porque el daño mayor lo está haciendo la gran contracción monetaria que está haciendo, los despidos, la caída de la actividad económica, hace que vamos a vivir una noche muy oscura. Es decir, que la baja de la inflación no es debido a la baja de la tasa de interés, es más un gran funcionamiento del ministro de Economía. Es la baja de la inflación, siempre se da cuando baja la tasa de interés, pero en una situación en la cual hay un ajuste macro, se ocupa todo de la macro, y mi pregunta es, ¿quién se ocupa de la micro? O sea, el gobierno, la política económica que lleva adelante Milei es un desastre. Que la política monetaria de bajar la tasa de interés es la correcta. Todo el resto de la política, el endeudamiento del banco, porque hace bajar la tasa del Banco Central y se endeuda el Ministerio de Economía. O sea, a los bancos les siguen reconociendo intereses extraordinarios. Está defendiendo el sistema financiero. Es un programa económico que atenta con los intereses de toda la población. No creo que esto vaya a seguir mucho tiempo más. Ahora, explícame el esquema de bonos que hoy me mandaste. Sí, porque lo que está haciendo es lo que por un lado el Banco Central está bajando la tasa, sale el Banco Central a tomarle dinero a los bancos, digamos, para que no... Según ellos será para que no se vayan al dólar. Se los saca del balance del Banco Central y por otro lado se los asume la deuda con los bancos, el Ministerio de Economía a través de los bonos. Cambia de deudor. Pasamos del Banco Central al Ministerio de Economía, pero en el fondo le sigue reconociendo está defendiendo como siempre los intereses de los bancos. Y cuando el Estado se debe retirar del mercado de toma de dinero, no solamente el Banco Central, también el Ministerio de Economía. Argentina debe dejar de emitir bonos. O sea, la gente la única manera de ganar dinero sea trabajando y produciendo y no especulando. Y eso estamos muy lejos de que ocurra. Bien. César, por último, ¿cuáles son las conclusiones que podés dejar en el capítulo de hoy? Que la política monetaria de bajar la tasa es la correcta, pero la política económica que está llevando adelante el gobierno atenta contra la rentabilidad empresaria, contra el trabajo,
Yo creo que los despidos todavía ni empezaron. O sea, la ola de despidos y de cierre de empresas va a ser muy grande si el gobierno sigue aplicando las políticas que está aplicando. Bien. Porque va a venir la ola importadora, y la ola importadora va a implicar el cierre de las industrias, el cierre del comercio. Hay una caída de la actividad productiva enorme, las fábricas están trabajando al 50%. Y eso, en un primer momento el empresario dice no despido a nadie, trato de aguantar, pero hay un límite para eso, y ya hoy se está viendo que desde la cadena de supermercados se empiezan a despedir gente, las automotrices, los neumáticos, esa apertura que están haciendo atenta contra... Aparte de una apertura que uno analiza, nosotros los industriales hemos perdido la competitividad para exportar, porque en determinados momentos podíamos decir, bueno, teníamos posibilidad de exportar, pero el impuesto país, el impuesto a las importaciones, el impuesto a las exportaciones, nos hacen perder totalmente la competitividad. Vamos a ser víctimas de todos nuestros vecinos y las industrias se van a quedar con nuestro mercado. Y esto va a implicar un... Yo me acuerdo cuando San Martín cerraron toda la fábrica, estaban todos los galpones vacíos, ¿no? Marchamos hacia un camino de ese tipo. Y hay que evitarlo, esto hay que evitarlo. ¿Y de qué manera se evita? Solamente. ¿De qué manera se evita? Es toda la política que lleva adelante el gobierno de Milei. ¿Y de qué manera lo evitas, César? No sé. O sea, la gente en algún momento se va a dar cuenta que si los jubilados pierden el 30% de sus ingresos, los asalariados pierden el 30% de sus ingresos, la actividad, los comerciantes pierden el 30% de sus ingresos, llega un momento en que esto va a estallar. Bien. César, muchísimas gracias y como siempre ha sido un verdadero placer tenerte. Creo que analizamos casi todos los puntos. Un cariño muy grande, César Crosita. Gracias. Abrazo inmenso. Y estuvimos con él. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario pymes, miembro de Pymes para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Crosita. Tiempo de Encuentro, tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma, con Alejandra Biaggi. Y ahora vamos a tener un cierre con otros puntos de vista y también con otras apreciaciones y también con otros criterios y también a desarrollar, que no me olvidé, lo que está pasando con los comedores y demás, que es uno de los puntos que me interesa desarrollar. Es decir, no estoy en el olvido al respecto y de cierta corrupción, una gran corrupción en ese tema. Y ya estamos en comunicación con él. Él es productor agropecuario de tercera generación, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y vos cómo estás, Juli? ¿Estás en Córdoba? No, estoy en Santiago del Estero. ¿Y cómo está Santiago? La verdad, por donde ando yo, que es el noreste de Santiago del Estero, realmente yo hacía un tiempito que no venía, con un panorama bastante desolador, porque ha habido un fracaso importante de la cosecha. Claro. Y ves un desastre, te diría, porque entre la soja que falló y el maíz que fue atacado por esta plaga de la chicharrita, del espiroplasma, bueno, la verdad me da mucha preocupación, por supuesto angustia por los colegas y por nosotros mismos, porque bueno, nosotros también hemos perdido gran parte de lo que teníamos por acá, pero más allá de lo personal, digo, una cuestión seria, porque es una zona muy grande, con decirte que hice 150 kilómetros, los últimos 150 kilómetros, y me crucé en plena época de campaña de cosecha gruesa con 2 camiones de cereal. Literalmente fueron 2, no es que... Terrible. Fueron 2 camiones de cereal en 150 kilómetros. La verdad, todos los lotes empezados y abandonados de cosecha de soja, la mayoría de los últimos 100 kilómetros, lo cual, bueno, te marca que se abandonó porque no rinde ni siquiera para juntar
para nada, ni siquiera para pagar la cosecha, o sea que evidentemente no tiene ningún valor eso, y el maíz, que bueno, todavía no se está cosechando por una cuestión de fechas, muchísimos lotes abandonados, evidentemente, porque tienen un color totalmente anormal, que está casi negro, que bueno, que significa que tiene todo tipo de enfermedades, esta espiroplasma que te digo, pero también otras como tizón o carbón, o algunas otras que son enfermedades típicas de cuando la cosa viene mal, digamos. Y bueno, es una situación compleja, con ya incluso algunos coletazos. Hoy leía o escuchaba que algunos grupos de siembra han presentado concursos de acreedores, y bueno, digamos, la situación está compleja para el que no pudo cosechar. Por supuesto que el que cosechó no es que le sobra, no es que hace un año brillante en cuanto a rindes y precios, pero por lo menos siempre cuando cosechás estás en carrera. Ahora, cuando no cosechás se complica mucho la cosa. Así que la verdad que muy preocupante lo que he visto. De todos los cultivos, tal vez el que vi que zafó un poco fue el algodón, el resto de muy mala manera. Así que bueno, ojalá que tengan revancha el invierno, que la cosecha fina venga con revancha, y si bien en esta zona no es demasiado importante, pero bueno, que el clima permita por lo menos producir, que es lo primero, ¿no? Ahora, Julián, a mí me sorprende. Hay tantos temas en los medios de comunicación. Yo he visto ayer agotada, pasaba con respecto a un tema radioactivo que tiene importancia, pero la verdad que las 24 horas del día poniendo la cámara en un basural por lo radioactivo me resultó agotador, y lo digo de todos los medios de comunicación. Esto no se habló, excepto en algunos programas muy específicos de campo, muy entre comillas, pero este es un tema del cual no se habla. No, bueno, es lo que yo siempre te digo, el sector rural de nuestro país, o la ruralidad, llamarle como quieras, no tiene prensa, no tiene prensa, y cuando tiene, no tiene buena prensa. Yo creo que eso es una parte importante, pero digo, no solo prensa, siempre lo decimos. Un porcentaje importante de la Cámara de Diputados de Brasil son representantes directos de los sectores agropecuarios. Claro. Nosotros, los que están en el Congreso, por ejemplo, la mayoría son representantes de los partidos. Que además tengan una actividad rural, bueno, es accesorio, pero yo no veo que haya un frente en ese sentido. No veo que la televisión se ocupe de eso, excepto los canales específicos, que son bastante aburridos, por cierto. Digo, es aburridos verdad. En términos del común de la gente. Es verdad. Pero nuestra cultura evidentemente está de espaldas 100% al campo. Yo creo que alguna vez te lo he dicho, que nosotros, yo vengo de la época de cuando éramos chicos, era casi una marginación, un bullying permanente el ser del campo. Ha sido una forma de vivir nuestro país durante muchos años. Yo creo que siempre que se habla de atraso se habla del campo. Es decir, cuando alguien quiere referir a algo atrasado, se refiere al campo, a alguien del campo, o algo del campo, o algo bruto, o algo torpe, siempre tosco, es el campo. Y me parece que hoy es todo lo contrario, pero bueno, es parte de nuestra culpa también, o nuestra responsabilidad, no ser capaces de posicionar nuestra agenda, de hablar de nuestros temas. Hay algunos influencers que empiezan a aparecer ahora, que son interesantes, que son chicos jóvenes, que están empezando a por lo menos llevar alguna bandera. Yo creo que eso es incipiente. Vamos a ver cómo les va y qué resultado tienen. Hay que ver si lo que realmente se muestra ahí es el campo o es otra cosa, qué sé yo. Es difícil de encontrarle la vuelta, pero sí, la realidad es que nosotros vivimos de espaldas a nuestra economía. Es decir, nuestra economía está basada siempre en el consumo, pero jamás en la producción. No tenemos un fanatismo por ser los productores de algo. De hecho, ha salido una película que todavía no la he podido ver, que se llama, creo que El Ingeniero o El Agrónomo, una cosa por el estilo, que dice que es absolutamente crítica y que deja muy mal parado al sector una vez más, ¿viste? Como que contamina, como que explota, como una serie de situaciones. No la he visto, la verdad que me gustaría verla para poder hacer una crítica razonada y no por comentarios, pero digo, en general los comentarios vienen de ese lado.
de esa forma de ver las cosas. Yo creo que ha sido cultural. Tenemos mucha responsabilidad los productores o los empresarios agropecuarios en no posicionarnos de una manera distinta. A ver, tampoco nos posicionamos muchas veces en las entidades rurales, y la gran crítica es que para estar en las entidades rurales también hay que pagar una cuota de socio Ni y hablar. cobrarla. Ni La hablar. gente no la quiere pagar, también somos bastante raros, ¿no? Ni hablar. Pero bueno, me parece que son temas importantes que el país debiera saberlo. Claro. Por supuesto que la inundación de Concordia es muy importante, pero solamente hablamos de la ruralidad cuando hay una inundación, como la corriente del otro año, después que vino el fuego. Exactamente. O cuando se inunda algún pueblo o alguna ciudad, lo cual es sumamente importante. Pero en este caso, estas situaciones críticas, porque la verdad que son situaciones importantes, esto no va a ser gratis para la Por eso región, te lo estoy no va a ser diciendo. para la gente que trabaja de esto, para la gente que vive de esto. Es decir, vos ves que salís de un pueblo donde hubo una buena cosecha y todo funciona, y llegás a un pueblo donde falló la cosecha y nada funciona, Claro. No hay nadie en la calle. Es un poco esto, ¿no? Y yo siempre he tenido una visión de lo que pasó en la crisis del 2001, y yo siempre me recuerdo que a la ciudad le llegó la crisis después que al campo. Obvio. El campo estaba muy mal, y después le llegó la crisis a la ciudad. Y cuando remontó, gracias al precio de la soja y a una serie de situaciones de evaluaciones y demás, que hubo una remontada muy rápida de la economía, primero se vio en los pueblos, primero se vio en el interior de manera pero muy significativa, y después llegó a las ciudades. Que yo lo veo incluso en estos días. Es decir, vos ves donde ya se levantó la cosecha y la cosecha fue buena, los pueblos, no te digo que son wow, florecientes. Sí, pero se ven mejor. Hay una actividad, claro, hay una actividad importante. Vos ves que hay construcción, que hay movimiento, vehículos, que hay movimiento, la gente está con trabajo. Por supuesto que los salarios son escasos siempre, pero digamos, hay un movimiento que empieza a florecer los pequeños brotes de la economía. Pero bueno, en la ciudad todavía no, está claro. Y yo creo que ese campo como motor del crecimiento, hay una responsabilidad compartida de no ponerlo en el conocimiento del resto de la gente, ¿no? Juli, te quiero preguntar ahora sí sobre una nota periodística de Bichos de Campo que dice: el gobierno le anunció a la cadena ganadera que va a implementar chips para la trazabilidad y los productores le pidieron bajar impuestos y retenciones. El titular es Diálogo de Sordos. ¿Qué opinas al respecto? Mira, la nota sale en todos lados, ha salido en todos lados, una reunión de las mesas técnicas, por llamarle de alguna forma, que el gobierno está empezando, lo cual me parece excelente, y en eso varios temas que surgen de lo mismo, me parece, ¿no? Porque, primer tema, las mesas se reunieron con Paso. Paso es el secretario de Industria y Bioeconomía, no sé qué más. Pero al lado de Paso, que en realidad no está al lado, sino que está abajo, estaba el secretario de Bioeconomía, o que lo que debiera ser agricultura, o lo que era en otra época agricultura y ganadería, o algo por el estilo. Primer punto para mí, para notar, la actividad pasó a depender de un funcionario de tercera categoría, no de segunda, de tercera categoría, porque evidentemente el secretario de Agricultura, de Bioeconomía, depende de alguien que está arriba de él, que no es el ministro, ni siquiera es el ministro, sino que es otro secretario. O sea, me hace mucho ruido que no haya en el gobierno una visión importante, que el gobierno no tenga una visión importante del sector y que no tenga funcionarios que tengan un nivel de decisión importante. No, y aparte una visión integral del sector. Sí, y por otro lado, la otra cosa que me hace ruido también es que en el gobierno no hay, por decirle de alguna manera, representantes del campo reales, claro, con decisión. Es decir, por ahí hay algunos que están ocupando lugares, pero que no deciden nada, básicamente. Con una estructura muy chiquita, me parece que un sector de la economía tan importante como este debiera tener una representatividad mayor y una participación mayor en la discusión. Porque si a vos no te sientan a la mesa de discusión, bueno, no van a hablar de vos. Vos sabés que cuando no estás en algún lugar, en general no hablan de vos. Y si hablan de vos, no es para darte nada, sino en general para muchas veces hablar mal de vos. Exacto. ¿No? Bueno, eso es en la mesa del café o del té. Pero digo, en general pasa lo mismo, en la mesa de la política también. Pero por lo menos entonces, se habla.
Claro, me preocupa que no, el primer punto a ver. Segundo punto a ver en el tema es que, por supuesto, bienvenidas sean todas las medidas que se toman, se han anulado una parte de las informaciones de la CISA, que en definitiva esto es muy simple, significa que vos tenías que informar permanentemente cuánto sembrabas, cuánto producías, qué stock tenías, cuánto era lo que habías producido permanentemente. Son cuestiones administrativas. El que tiene una administración, por supuesto, lo resuelve relativamente fácil, se hace por internet, demás. El productor que no lo tiene, que la mayoría no lo tiene que recurrir a un contador, ir, contarle cuántas hectáreas sembró, cuántos quintales le dio cada cosa. Bueno, 5 veces al año lo tenía que hacer, era imposible. Bueno, hoy en día son 2 veces, lo cual te da una gran ventaja, digamos, desde el punto de vista administrativo. El punto de vista económico no te cambia gran cosa, porque de última es pagarle una consulta a un contador, lo cual, por supuesto, que cuesta plata, pero no te va a cambiar la economía de una explotación el presentar o no una declaración jurada. Sí me preocupa que todavía hay otros impuestos que no se bajan, o por ejemplo, los saldos técnicos de IVA, que son muy importantes para que la gente tenga una idea. Nosotros trabajamos mucho IVA al 10,5%, vendemos con mucho IVA al 10,5% y compramos al 21%. Por lo tanto, tenemos un saldo del 10,5% a favor. Que si te sobra, que generalmente te sobra porque vendes más de lo que compras muchas veces, en volumen, no lo podés recibir nunca más. Te queda como saldo de imposible disponibilidad. Lo cual es un crédito que no podés acceder, y es tu plata que vos ya la pagaste. Eso, bueno, viene de hace muchos años que venimos peleando por eso, y ojalá sea uno de los temas que se ponga en carpeta. Y por supuesto, el gran tema, que son las retenciones, que según dijo el secretario de Industria, el señor Paso, dijo que, bueno, que sabemos todos que hoy no se pueden sacar, pero que todos están convencidos y que el gobierno está convencido que es un pésimo impuesto y que cuando ni bien pueda lo van a sacar, lo cual es una muy buena noticia a largo plazo. Al corto plazo yo creo que no hay grandes novedades. Esto de la trazabilidad electrónica, y es como si yo te digo que al auto, en lugar de ponerle nafta común, le vamos a poner nafta sub, para hablar en términos de gente vieja, o el euro en lugar de gasoil común. Bienvenido sea, pero no va a cambiar nada. Es decir, nosotros hacemos trazabilidad desde hace más de 20 años hace que hacemos trazabilidad en Argentina. Y el problema no es lo que le pones al animal en la oreja, donde sea, para leer, sino todo lo demás. Si no hay un negocio, para que tengas una referencia, una caravana común, que es la que se le pone para identificar, se llama caravana, que es un pedacito de plástico que va colgado en la oreja, eso cuesta algo así como 160 pesos, 150 pesos, la común. Y la electrónica cuesta algo así como 1.000 o 1.800, pero 1.800 creo que es, una cosa por el estilo. O sea que te van a dar un crédito para que lo compres, está bien, está todo bárbaro, pero la realidad me parece que pasa por otro lado. Tiene que haber buenos negocios, tiene que haber rentabilidad. Déjame, yo la caravana me la compro. Y además la trazabilidad tiene que ser de utilidad, para el productor, no solamente un control más. Yo creo que ahí no hay todavía, en ninguno de los gobiernos que han pasado para mí, desde el tema de cuando se implementó la trazabilidad, que no recuerdo en qué gobierno fue, pero imagino que fue en el de Duhalde, me parece que fue en el de Duhalde, estoy hablando de 2000 y pico, que para mí no hay una conciencia cierta de que eso tiene que servir para el productor y también para el Estado, para controlar. Bien. Es solamente un mecanismo más de control que muchas veces se viola, que no funciona como debiera, que no tenemos un sistema y un país preparado muchas veces para eso, y son medidas que se toman, te digo porque me lo preguntaron antes de hacerlo. Un amigo que no está más en el gobierno ya, me llamó para preguntarme qué opinaba de esto, y le dije lo mismo que te estoy diciendo ahora. No se trata de qué mecanismo vas a usar, se trata de si estamos capacitados para hacer esto y si eso realmente tiene un beneficio para el país y para los productores. Porque si es solamente por decir que somos modernos o comprometernos a hacer algo que después no es tan así, y comprometámonos a hacer cosas posibles, hagamos un camino posible. Porque estos son compromisos que se toman con el mercado extranjero, que después termine siendo la mitad verdad y la mitad mentira. Y después le echamos la culpa al que tiene que sobrevivir. Y para que tengas una referencia clara, si a vos se te pierde el elemento de identificación, llámese caravana o chip electrónico,
el concepto es que ese animal no puede ser más de exportación y pasa a ser de consumo. Esto es tan simple como esto. Si un animal de consumo tiene una exportación, tiene un sobreprecio, vamos a suponer del 20%, por el solo hecho de que se le haya perdido ese elemento de identificación, ese animal deja de pertenecer a la exportación y pasa a ser al consumo, así que perdés un 20% del valor. De un animal que probablemente para consumo ya no sirve más, por el tamaño, por el tipo de carne, por lo que la producción está preparada para la exportación y no para el consumo, el campo, está preparado para eso. Entonces Clarísimo. Hay que ser prudentes con esas cosas y hablar con la gente que la vive diariamente. Me parece que desde que se arrancó hasta acá, los que menos opinaron fueron los que la sufrimos. Clarísimo. Yo te digo, llevo varios miles de esas cosas puestas en las orejas y varias frustraciones a lo largo de muchos años, no porque tenga muchas vacas, sino porque son muchos años. Ya me estoy poniendo viejo, no es que tenga muchas vacas, sino que me estoy poniendo viejo. Juli, y son muchas. No me quiero ir de este programa con una línea porque ya se nos fue, pero te quiero preguntar sobre los fondos derivados a los comedores, para que me digas. Mirá, entre que te mandé el título el otro día y esta mañana leí una nota que la verdad fue casi clarividente. Hoy, 15 de mayo, sí, hoy es 15 creo, Sí. Hace 40 años que se creó el plan La Caja PAN. Claro. En el gobierno de Raúl Alfonsín. 40 años. 1.200.000 personas lo recibían, leía. ¿Y sabes cuáles fueron los dos temas por los que hubo polémica con el PAN, con la Caja PAN? ¿Cuál? La compra, dudas en las compras, sospechas en las compras, y el lugar de reparto. ¿Qué sabes dónde se empezaron a repartir las cajas PAN cuando esto empezó? ¿Dónde? En los comités de la UCR. Mira si es viejo el problema y si los argentinos tropezamos siempre con la misma piedra, que por supuesto después toda la semana la grabamos un poco más, 40 años, mejorando el sistema y con los mismos problemas. Porque yo mejorando irónicamente, ¿no? Sí. Mejorando lo peor. Que hace tanto tiempo que venimos tropezando con los mismos problemas y las mismas personas, cuando vos escuchás quiénes eran los que estaban a cargo del PAN, hay personas que te sorprenderían, porque por ejemplo estaba el ministro, creo que Neri era, y el otro que estaba a cargo era el señor Cotinosi. Sí. Y parece que la historia argentina es un déjà vu permanente, ¿no? Personas que están sospechadas, personas que son oscuras, vuelven a aparecer en la historia esos u otros similares parecidos del otro lado de la vereda, del otro lado del mostrador. A mí me pasó en el gobierno de Macri tener una persona, pero muy allegada, que me vino a plantear que en el comedor del pueblito de acá de Santiago del Estero, donde yo estoy, le sacaban el 30% del plan. De esto te estoy hablando hace más de 8 años, ¿no? Sí. O algo por el estilo, cerca de 8 años. Y que le sacaban el 30% del plan. ¿Y qué hacía? Y le digo, esto es muy simple, hay que denunciarlo. Sí, pero si lo denuncio me lo quitan. Bueno, esto no es nuevo, esto lo sabemos los que vivimos con los pies sobre la tierra, los que andamos por todos lados, y no solamente en Buenos Aires o en el conurbano, en todo el país. Y lo escuché a Luis Juez decir, en el interior es peor, y es cierto que es peor, porque en el interior en algunos lugares piden plata, pero en otros lugares piden otras cosas que son mucho peores, mucho más aberrantes todavía que la plata. Digo, no es nuevo, todos lo sabemos. Lo que pasa es que muchos optaron por mirar para el costado, no lo podían hacer, no lo querían hacer. Yo fui y lo planteé, me acuerdo a amigos que tenía en el gobierno de Macri, se lo planteé, y bien, gracias, no pasó nada. Claro. Por eso me pone muy contento que haya gente que tiene la decisión de resolver problemas en serio, porque vos te das cuenta que si ponele que no sea el 50%, que sea el 30% de los comedores que son mentiras, vos te das cuenta que esa plata y esos alimentos podrían ir a quienes realmente están en la pobreza. Claro, reforzar a los que realmente lo necesitan. Y que el porcentaje tristemente es altísimo. Pero aunque sea el 10%, no el 50%, el 10% ya es una locura. Porque son los que han estado peleando vuelta a decirte lo mismo, desde hace más de 40 años por los mismos temas, y estamos embarrados en los mismos temas, y siempre son los mismos problemas. Excelente. Problemas de corrupción, de falta de transparencia,
Por lo tanto, el problema no es una cuestión económica solamente en Argentina, el tema es moral. Moral. El tema es un tema moral. Coincido. Si estamos diciendo que el primer plan que se implementó ya fue discutido por problemas de corrupción en la compra, por lo menos sospecha de corrupción en la compra, bueno, seguimos 40 años después, ¿qué hicimos? Perfeccionaron el sistema, los muchachos nada más, perfeccionaron el sistema. Mi querido Julián, como siempre ha sido un placer, cuídate mucho, abrazo inmenso, Julián Chasco. Te mando un beso grande, que andes muy bien. Cariños. Y estuvimos con él, productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Y ahora sí, nos despedimos hasta el próximo miércoles de 13 a 14, haciendo este programa que hemos dado en titular Tiempo de Encuentro, y un tiempo de encuentro en las diferencias. Yo he sido Alejandra Piaggi, pero continúo hasta las 17 contigo en el día de hoy. Y ahora se viene Economía Popular. Chau, gracias, los amo.